Fernando Macho Montero. Su carrera en nuestro país incluyó 310 partidos en Primera División y 105 goles jugando para Limón, Herediano y Carmelita. Con los florenses ostenta el detalle de ser el cuarto mejor anotador en la historia con 86 conquistas. Además brilló con historias como su recordado gol de cabeza ante Guatemala en el Estadio Cuscatlán en la Ruta Olímpica de 1980, que nos dio el pase a la final del preolímpico en un duro repechaje. Campeón de goleo en 1974 y monarca nacional con los rojiamarillos en 1978, 79 y 81, además de haber jugado en el fútbol hondureño y guatemalteco. El paso de Montero se recuerda aún en el fútbol nacional, pero tuvo un particular detalle, y es que fue uno de los primeros expedicionarios en embarcarse a una travesía nunca antes conquistada por el fútbol tico, convirtiéndose en legionario en el balompié africano, específicamente en Sudáfrica, inhóspita y casi desconocida para nosotros en aquellos años 80. Aquí anda un entrenador argentino y quiere hablar con usted. Que si puede ir a la casa de él o al apartamento que él tiene y que tiene un negocio con usted, que quiere hacer con usted. Entonces me puse de acuerdo con él, fui, hablé y él era un entrenador que estaba dirigiendo en México. Después lo contrataron en Sudáfrica, entonces pasó por Costa Rica y conversamos. En realidad nunca me imaginé que iba a suceder, porque la verdad es que en esto de fútbol un día sí, un día no, entonces mientras no firme nada, no hay nada seguro. Entonces este entrenador me dijo que estaba muy interesado, que él necesitaba un número 9 allá en Sudáfrica y que el equipo era un equipo de plata y que no iba a tener problemas. No obstante, no todo fue color de rosa para Montero y sus dos compañeros integrados también al fútbol sudafricano, Carlos Pata Jiménez y Ernal Ernie Gibbs, quienes se encontraron en suelo africano con algo llamado apartheid, un sistema de segregación racial que consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, que era aproximadamente un 21% de la población. En otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Antes de la victoria del Partido Nacional en 1948, los negros podían votar, pero con muchas restricciones. Así recuerda el Macho Montero algo de lo que vivió con el apartheid. Ni me imaginé que existía eso. Pues lo que sale en los periódicos y eso, ¿verdad? Y Mandela y eso. Pero nunca me imaginé vivir una situación de esa. Como te dije anteriormente, yo nací en Limón, me crié en Limón, amo mi Limón y amo a los negros, porque así es. Para mí, como le digo a la gente en broma, yo soy blanco por fuera, pero soy negro por dentro. Porque es mi cultura, es mi raza, ¿verdad? Entonces, nunca me imaginé a la aventura que iba a ser, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo se iba a manifestar en uno, ¿verdad? Que está acostumbrado a abrazar a los negros y a jugar con ellos y a comer con ellos y todo. Y llegar a un lugar donde, bueno, ya le digo, al principio no lo sabía cómo era el asunto. Pero una vez que llegamos allá, se nos explicó algo muy interesante, que ellos decían que siempre ande con el pasaporte, porque el pasaporte le indica a usted que usted no es africano, sino que usted es turista. Entonces, usted no tiene ninguna restricción vehicular, como le dicen ahora, ¿verdad? No tiene ninguna restricción. Usted puede entrar y todo eso, ¿verdad? La cosa es que empezamos a tener choques, porque yo jalaba con los negros. En el equipo la mayoría eran jugadores de raza negra. Entonces yo me inclinaba mucho con ellos y compartía con ellos. Pero después me di cuenta de que de la situación, porque en África, en ese momento,
la diferencia entre blanco y negro era muy abismal. Montero afirma que en aquel tiempo les decían que debían andar siempre sus pasaportes, ya que de esa forma el trato sería igualitario, pero pasaron por experiencias que hoy el exatacante recuerda con enfado y desilusión. Por decir un ejemplo, las aceras que habían aceras para blancos y aceras para negros. Los buses, había buses para negros y buses para blancos. Y entonces era muy chocante, para mí era muy chocante, porque yo no me podía montar en un bus de negros, ni ellos se podían montar conmigo. Entonces, tuvimos dos experiencias muy fuertes, que fue una vez que fuimos a un restaurante portugués, que nos sentábamos, en esa ya iba Gibbs, Ernie Gibbs, iba con nosotros y él se sentó con nosotros y como media hora y no nos atendían. Y entonces llamé al salonero, le digo, señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos atienden? Y dice, es que mientras esté, bueno, lo voy a decir como me lo dijo, cuando esté ese negro sentado ahí no lo podemos atender. Me dieron ganas de meterle un sopapo, ¿verdad? Porque no solo lo estaba hiriendo a él, sino me estaba hiriendo a mí, porque yo no tengo ningún problema de que él se esté sentado conmigo y si lo puedo sentar en los regazos, lo siento en mis regazos. Entonces, nos paramos inmediatamente y tiramos así, ¿no? Le dijimos en español, ¿verdad? Para que no entendiera las malas palabras. Y ¿cómo se llama? Esa experiencia, Ernie se sintió muy ofendido, realmente tenía que estarlo. A nivel de fútbol, la experiencia del futbolista fue extraordinaria, elegido como el séptimo mejor jugador de la liga con su club, el East Dynamos. Sin embargo, al verse solo por la partida de Jiménez y Gibbs, resintiendo lo que ahí se vivía socialmente, Montero también empacó y se fue. La experiencia de estos tres jugadores costarricenses se recuerda en momentos en que el racismo se ha vuelto a apoderar de los estadios, con frases hirientes y despectivas hacia jugadores de diferentes culturas, entendiendo que el mundo lamentablemente no ha cambiado mucho.